Ya les extrañaba, hermanos. ¿Está bien? Dice, ¿está bien? Otra vez, hermana, por favor. Gracias, hermanos. Durante esta semana estuve en la Asamblea General en la ciudad de Tabasco, un lugar muy caliente. ¿Cómo está Tabasco en julio? Muy caliente. El clima donde nos hospedamos, el templo, pues tiene clima, salir, entrar. Si empiezan a ver ahí en los medios que pastor fulano está malo, que otro, venimos muy tronados por eso. Aparte de que en el viaje, el aire acondicionado en la camioneta y de regreso, veníamos mal. Entonces, ¿escuchan un poquito ronco? Es por eso, no vayan a pensar que me tomé unas frías, Coca-Colas, que bueno, para el caso no sé cuál haga más daño. Y pensaba no venir por la condición en la que estaba. Pero gracias a Dios, hermanos, que el día de ayer descansé, todo el día literal descansé, estoy medicado y gracias a Dios, hermanos, pues aquí me permite el Señor estar con ustedes. Entonces, por eso los saludo así, no vayan a pensar que, ya se fue a Tabasco y ya se cree mucho. Gracias a Dios, hermanos, también por todo lo que se ha logrado en esta reunión de Asamblea General de todo el país. La Iglesia Presbiteriana tuvo cambios de mesa directiva, tuvo cambios de representantes de las diferentes instituciones. Deben de saber ustedes que la Iglesia Nacional Presbiteriana tiene propiedades como escuelas, universidades, hospitales, de las que deben de darse cuentas en estas reuniones tan importantes y cambiar a los directivos. Entre otras cosas, hermanos, pues también, y creo que es algo de lo que a mí me sensibilizó mucho, fue el hacer un recordatorio de todos los pastores que fallecieron durante este tiempo de pandemia. El tema de un reencuentro para la mesa directiva o para la Asamblea General fue pues único porque lo deseábamos. Creo que nunca, por lo menos en los últimos 25 años que he estado yo asistiendo a reuniones de Asamblea General, había llegado tanta población de representantes como el día de hoy o en estos días. Llegaron más de 300 personas, delegados de los diferentes presbiterios y sínodos de todo el país. Son muchos comparados con otros tiempos. Y esto habla, hermanos, también de la motivación. La iglesia entera nos estamos motivando a la evangelización. Como presbiterio estamos muy interesados en la evangelización. En nuestra iglesia estamos motivados hacia la evangelización. Y de forma organizada estaremos como presbiterio pues trabajando para que todas las iglesias, todos los pastores, todos los hermanos podamos estar predicando el evangelio. Así que esa es la razón, hermanos, también por la que no estaré hoy por la tarde. Voy a regresar a descansar. El tema que hoy traemos, ¿por qué Dios pone a prueba a sus hijos o pone pruebas a sus hijos? En el versículo 6, les invito por favor a que lean conmigo, allí en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Si lo quieren leer aquí o si lo quieren leer en sus Biblias. Primera de Pedro 1, 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Parece, hermanos, incompatible las dos ideas que presenta Pedro. Prueba. Obviamente, esa prueba trae sufrimiento y por otro lado, alegría. Sufrimiento
y alegría. Y estamos en una sociedad donde, lo he señalado antes, cada vez es menos tolerante al rechazo, al malestar, al dolor, que se está legislando y se puede castigar a una persona que se vuelva incluso ofensiva con su mirada, con sus palabras o incluso con sus intenciones. Bueno, hasta por la forma de pensar. Pero cuando hablamos en la iglesia de temas también delicados, cuando tratamos en la iglesia temas fuertes, tratamos de ser muy cuidadosos los predicadores, porque no se vaya a ofender el hermano, no se vaya a sentir la hermana. Y es que hay verdades que no son de nosotros los hombres. Tal vez hay que reconocer que habrá pastores que tienen una forma de predicar como si estuvieran regañando. ¿Sí sabían eso? Porque la predicación en realidad se vierte a través de una personalidad. Dios habla a través de mi personalidad, pero mi personalidad ahí está presente. Pero otro podría ser más regañón. ¿Yo soy regañón, hermanos? No, en serio. ¿No? Yo luego hasta me siento mal. No, creo que hoy les hablé muy fuerte. O soy muy light. ¿No? ¿Hay más o menos? Hay pastores que en su postura pueden ser entonces ofensivos, pero no es la palabra de Dios. Puede ser la personalidad. Pero lo dice Dios. Dios, hermanos, prueba a sus hijos. Y vamos a meditar hoy en esto. Dios prueba a sus hijos. Y cuando esto sucede, regularmente nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que pasar por este momento? ¿O por qué tenemos que pasar por este sufrimiento? ¿O por qué tenemos que pasar por este dolor? La mente del hombre racional, mirando a Jesús en la cruz, concluye, pues si Él, que levantaba de la tumba a los muertos, no se puede bajar de la cruz. Si nos sumamos a este pensamiento racional, diríamos, yo también creo eso. ¿Ustedes qué creen? Pues que sí, hermanos. Claro, Él tiene el poder, pero Él dijo, nadie me pide la vida. Yo la pongo por amor a vosotros, porque Él quiso estar en esa cruz. ¿Pero podía bajarse? Claro que podía bajarse. Y nos preguntamos entonces, ¿por qué? Y precisamente, hermanos, el apóstol Pedro, en este capítulo 1, va a responder el por qué Dios prueba a sus hijos. Y aunque es un tema fuerte, decía hace un momento acerca de la sensibilidad, se dice que la principal razón por la que una persona se va de una iglesia es porque se sintió ofendida. Pero como dije hace un momento, la palabra de Dios, y acabamos acá de entonar una alabanza que dice, háblame hoy, háblame hoy, háblame hoy. Y si tú estás pasando en este momento por alguna opresión, por alguna enfermedad, por alguna situación fuerte, difícil, una pérdida, el Señor tiene respuestas para tu sufrimiento. Hablemos un poquito acerca de esta carta, de la carta de Pedro. El autor es Pedro. A Pedro se le calificó como un pescador iletrado, un pescador ignorante. Pero pasó 3 años con Jesús y su vida cambió. Vemos que incluso, hermanos, hay 3 apóstoles que se ganaron un título. Por ejemplo, ¿quién es el apóstol del amor? Juan. Sí sabían. ¿Quién es el apóstol de la fe? Pablo. ¿Quién es el apóstol de la esperanza? Pedro. Ándeles. Estoy practicando mi comunicación de lenguaje corporal. Y esos 3 años, hermanos, y yo creo que quien está con Cristo y quien tiene una relación personal con Cristo, siempre vamos a crecer y vamos a aprender en Él.
Este hombre, llamado Pedro, el Señor lo puso al frente también de la iglesia y él escribe en forma muy resumida temas acerca de la salvación, la obediencia, la elección, la presciencia, la santificación, la Trinidad, la sangre de Cristo, la gracia de Dios, la salvación, la revelación, la gloria y la fe y la esperanza. Doctrinas no sencillas. ¿Por qué escribió esta carta? Al iniciar, en el versículo 1, Pedro se presenta así: apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Se refiere a los judíos que habían aceptado el evangelio. Judíos que habían sido expatriados, pero desde mucho antes de este tiempo. El año fue aproximadamente en el año 64 al 67. Porque los temas que él trata hablan de lo que va a suceder o de lo que está sucediendo. Desafortunadamente, en ese mismo año, en el año 64, asciende al trono uno de los emperadores más crueles. ¿Recuerdan quién fue? Nerón. Quien no solamente le quitó la vida al apóstol Pedro, le quitó la vida al apóstol Pablo y a muchos otros. En primer lugar, hermanos, ¿qué es lo que nos dice respecto de esta pregunta? ¿Por qué Dios nos prueba? ¿Se podría saltar Dios las pruebas? Sí. ¿Podría pasarse así de que nos vayamos así en planito? Sí. Es parte de la salvación, hermanos, es parte de la salvación de Dios. Elegidos, versículo 2, según la presciencia, es decir, el conocimiento previo de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible o inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es parte de la salvación. Las últimas frases de este versículo 7 nos hacen pensar, hermanos, la razón de las pruebas. Job, un hombre justo, y no dicho por el hombre, dicho por Dios en la Biblia, fue tentado y fue sometido a la prueba de una manera muy dramática. Perdió todo, incluso su salud. Y al final, ¿qué ganó Dios? ¿Fue una apuesta entre Dios y el diablo a ver quién gana? No, hermanos, todo en esta vida es para alabanza de la gloria de Dios. Esto quiere decir que estamos acostumbrados a ver la alabanza a Dios solamente cuando vamos a la iglesia, cuando cantamos, cuando oramos o cuando estamos en el templo o aportamos nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Pero nos olvidamos que también el sufrimiento glorifica a Dios.
Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar respecto a este tema de la Biblia. ¿Está calientito, hermano? Gracias. Te digo que ya te extrañaba. Muchas gracias, hermano. Sí, está muy caliente. Porque es parte del plan de Dios, es parte de la alabanza de Dios. O sea, lo que estamos leyendo es que aún el dolor y aún el sufrimiento ¿es una alabanza para Dios? Sí. El Señor Jesucristo, antes de ser ascendido, se le acercó a Pedro y le dijo: Pedro, cuando eras joven, dinámico, de aquí para allá, te mueves, pero llegará un momento en que tú no te moverás. Te llevarán a donde no quieres ir y harás lo que no quieres hacer. Esto dijo, así lo explica Juan, respecto de cómo iba a morir. Y alguien le preguntó: y dinos también de Juan, ¿cómo le va a ir a él? En la envidia, ¿se acuerdan que era el que se acostaba al lado de Jesús? ¿Y a él cómo le va a ir? Imagínense que le hubiera dicho: no, a él pues le va a pasar esto, aquello. Ahí se lo iban a estar recordando a cada rato, Pero no lo contestó Jesús. Dijo: si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué les interesa? Y hermanos, ahí está una frase que dice respecto a cómo habría de glorificarle. La forma en que nosotros sufrimos aquí en la tierra glorifica a Dios. Y la forma en que nosotros morimos glorifica a Dios. Y esa es la primera razón por la que vienen las pruebas a nuestra vida. Por la salvación no hay que preocuparnos. Hay una doctrina, y es una doctrina que viene de la teología católica, que dice que el sufrimiento precede a la bendición. Es decir, ¿quieres entrar a la gloria? Pórtate bien. Pero claro, como nadie se porta bien, hay que crear el purgatorio. Y el purgatorio hay que sufrir para después poderte sacar de ahí y llevarte al cielo. Esa doctrina nosotros no la creemos porque no tiene un fundamento en la Biblia. La Biblia no enseña que debes sufrir para ganar la vida eterna. Algunas iglesias evangélicas creen y enseñan que si te portas bien vas a ir al cielo, si te portas mal vas a ir al infierno y puedes perder tu salvación. Hermanos, nosotros tampoco creemos lo que enseña la iglesia evangélica, porque la salvación es algo que ya está garantizado en Dios, porque no depende del hombre, la salvación depende de Dios. Lean conmigo el versículo 2. Elegidos según el conocimiento previo a la presencia de Dios el Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Hemos sido elegidos. Y el versículo 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo venidero. ¿De quién depende la salvación? Él nos ha elegido y ahora Él nos guarda porque Él ya nos da la salvación. Hermano, nunca tengas miedo de perder tu salvación. O que tengas que sufrir para ganarte la salvación. O que tengas que padecer, o que tengas que pagar algo. Esto se ha convertido en el lema de muchas personas. Incluso lo escuchamos en el lenguaje ordinario. Para que tengas algo grande, hay que sufrirle primero. ¿Has escuchado eso? Oye, por eso fui a la universidad y me quemé. O sea, sufrí, pero ahora la gozo. Todo eso de que para tener algo bueno, primero tienes que, o como dijo Napoleón, si has de querer la rosa, tienes que mirar la espina. Eso no aplica en las cosas de la salvación. Por lo tanto, tu sufrimiento no tiene nada que ver con la salvación. En este aspecto, la salvación es algo que tú ya tienes, no es algo que te ganas. Esto fue malentendido, hermanos, durante muchos años y
Entonces, entre más sufras, entre más pagues, más rápido vas a entrar al reino de Dios. Pero miren, hermanos, el versículo 3 nos dice que fortalece la fe y la esperanza. Lean conmigo, por favor. Bendito la esperanza. ¿Cómo podemos tener esperanza si no tenemos una referencia? Es decir, no podría estar yo deseando la salud si no estoy enfermo. No podría yo estar deseando comida si no tengo yo hambre. No quería estar yo deseando un cafecito si no tuviera mi garganta irritada. La esperanza, hermanos, es algo que el Señor nos da ejercitándonos a través de la prueba. Sí, hermanos. La prueba, el sufrimiento, nos acerca a Dios en primer lugar y nos conducen a la oración. La oración es un ejercicio espiritual por excelencia para conocer más acerca de nosotros mismos. Una persona que ora es una persona de fe, es una persona de confianza, es una persona de esperanza. Es más, una persona que ora incluso tiene un buen ánimo, tiene un buen carácter. Una persona que no ora, que es impaciente, es una persona débil. También en la Biblia lo dice esta palabra, carnal. Por lo tanto, hermanos, la esperanza, para que sea mayor, para que sea más grande, necesita ese reflejo, necesita ese contrario. Y el contrario es el dolor y la prueba. Hay un bonito folleto, ahora que estuve allá en la asamblea, uno de los ministerios de evangelización me regaló unos folletitos que me traje. Y uno dice, hay esperanza. Y digo, ¿y este? Este es para los hospitales. Pum, pum. ¿Quién querrá una esperanza? Pues el que más está perdiendo todo. Y esto sucede, hermanos, cuando vienen las pruebas a nuestra vida. Porque entonces nos damos cuenta de que aquellas ideas que teníamos acerca de nosotros, acerca de los demás, acerca de lo que sea, no son igual. De que la vida pronto va a acabar, de que lo que tenemos aquí se va a quedar, de que de pronto a lo mejor ya ni se acuerdan de nosotros. Y tan solo pensarlo pudiera hasta deprimirnos. Por eso es que al vivir estas condiciones, el sentido es que veas lo opuesto, que hay una esperanza. Recuerdo un amigo mío que falleció hace años, murió en el hospital de una enfermedad que ya llevaba rato peleando con ella, y antes de morir, él se puso al frente con todos los otros enfermos y les empezó a predicar. Llegó la enfermera y le dijo, no se levante porque usted está enfermo, yo ya estoy sano. Pero antes de irme, voy a predicar a Jesucristo. Y les predicó a Jesucristo. Pronto murió. El poderse ver como sano en otro momento. Eso me recuerda cuando las hermanas visitaron a mi mamá. Pues está el hermano Ofelia, ¿dónde está por ahí? Oye, hermano, platíquenos usted cómo llegó al evangelio. Mi hermano se había fracturado un pie, había tenido mi mamá un golpe, creo que en el embarazo, y total tuvo problemas mi hermano con un ojo. Y entonces mi hermano, muy pequeño, tendría tal vez 7 años,
llegó con mi mamá y le dijo: mamá, yo voy a ver, mamá, yo voy a caminar bien. Y le dijo: hijo, pero estás muy malo, que esto, que aquello. Pues, aunque aquí en este mundo no vea bien y no camine bien, allá en el cielo yo voy a ver bien y voy a caminar bien. Claro, mi hermano camina bien y ve más o menos. Pero en el cielo, hermanos, creo que va a ver bien y va a caminar excelente. Y si nosotros empezamos a ver la condición en la que estamos y vemos que esto es una prueba de Dios, porque hagas lo que hagas, parece como que no sales adelante, como que dices: está bien, Dios, esto tiene que pasar, ya vi, ya le busqué y no encuentro salida, di: viene algo mejor. En segundo lugar, amados hermanos, ¿por qué Dios prueba a sus hijos? Porque priorizamos la vida eterna. Léanle el versículo 5, por favor, mientras yo intento tomarme tantito café, que ahora sí vino muy caliente. No, es que ahora no le pido las galletas, porque saben ustedes, hermanos, que cuando uno anda así con harinas se agrava uno más. ¿Sabían? Yo no sabía, y ya después lo tuve que descubrir. Adelante, versículo 5, no me cambien la plática. Ahora sí, vamos a ver de qué se trata esa vida eterna, esa salvación. Versículo 4. Una herencia incorruptible, o sea, que no se corrompe, una herencia incontaminable, que no se contamina, y una herencia inmarcesible, o sea, que no se marchita. Jesús dijo: voy a preparar morada para vosotros, Juan 14, para que donde yo esté, ustedes también estén. Danos más detalles, le decían a Jesús, y dijo: no, voy a preparar lugar para vosotros. Una de las doctrinas cristianas acerca de la vida eterna dice que hay un lugar a donde iremos, no sabemos, se le llama el cielo, donde vamos a estar todos aquellos que creímos en Cristo, los salvos por la gracia de Dios. Hay otra que dice que esta misma tierra será renovada, cielos nuevos, tierra nueva, vi descender los cielos nuevos y la tierra nueva. Hace referencia, hermanos, a que puede que aquí sea, en esta tierra, nuestra vida eterna. Cuando buscamos en la Biblia, realmente hay muy poco acerca de esto. Hay muy poco acerca de la vida eterna, cómo va a ser, cómo nos vamos a organizar, qué vamos a hacer. Al grado de que por ahí, cuando lo tratan de representar, llegas al cielo y te dan un arpa y tus 2 alitas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a alabar a Dios, pero ¿vamos a alabarlo en el concepto de cantarle? ¿Qué vamos a hacer? Y buscándole por la Biblia, hermanos, entre las calles de oro y el mar de cristal y todo eso, encontramos mucha simbología. De tal manera que va decayendo el interés de la iglesia en nuestros días, cuando la teología ha invadido, cuando el análisis de la Biblia, de los símbolos, nos hacen desanimarnos respecto de estos temas, de la vida eterna. ¿Cómo será la vida eterna, hermanos? Es un tema, como dije, que no nos da detalles la Biblia, pero Dios quiere que sepamos que hay algo más, que vamos a resucitar,
y que vamos a vivir en paz, sin dolor, sin muerte, sin tristezas, sin enfermedad. Hay una hermosa alabanza que dice, allá en el cielo, ¿se acuerdan de esa? Allá en el cielo, allá, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y tal vez en este momento cuesta trabajo, hermanos, porque vivimos en una sociedad materialista. Y el materialismo, expresada en el consumismo, le lleva o educa a la sociedad a tener el placer ya, en lo que se tiene, en lo inmediato. Si es posible, vende a crédito. Ustedes saben que ahorita todo es de crédito. ¿Quieres un carro? Pues ve, fírmale, ya tienes carro. Lo debes, pero ya tienes carro. Y así con todo, lo que una casa, lo que sea, lo puedes tener. Esto es el materialismo, que lo quieres ahora. Que claro, uno sabe que si ahora le cuesta más barato. Dios quiere entonces, hermanos, que veamos de forma diferente al materialismo. Porque el materialismo dice, prueba, disfruta, porque te vas a morir y luego... Pues es el dicho del materialista. Vamos a vivir porque el mundo se va a acabar y luego, pues nuestra respuesta debe ser, pues luego viene algo mejor. Oye, es que en esta vida yo quise hacer ciertas cosas. No te preocupes, viene una vida mejor. Hay un libro de tanatología, que dice las 5 cosas por las que la gente se arrepiente antes de morir. Claro, son las razones del materialismo. Pero para nosotros, hermanos, lo mejor no ha llegado. Y al ser parte de esta sociedad, no podemos engancharnos en sus principios ni en sus formas de vida. El existencialismo, filtrado por ahí en algunas filosofías y algunas películas hollywoodenses, dicen, trabaja para que dejes un legado. Nosotros creemos que detrás de todo esto hay algo mejor. Si bien es cierto, hay una relación, porque el que es fiel en lo poco, va a ser fiel en lo mucho. Al leer, hermanos, las parábolas, yo entiendo que cuando lleguemos al reino de los cielos, el reino de los cielos va a ser mucho más exponenciado de lo que hay ahora. Sí, se va a desarrollar en gran manera y fuertemente nuestra forma de pensar, nuestra forma de racionalizar, nuestras capacidades, porque seremos transformados, dice la Biblia. Transformados completamente, seremos mejor, ya no moriremos. Para empezar, toda esta materia que se acaba, ya no acabará. Nuestra forma de pensar limitada, que alguien dice, no, es que yo no le entiendo, 5 por 8, no me acuerdo, ya déjenme en paz. Allá no vas a tener estos problemas porque tu mente y todo tu cuerpo estará perfecto. La predicación de la iglesia, hermanos, en respecto de este tema, se afloja cuando hay mucha paz. Estamos bien. Hay gente que incluso dice, el infierno está aquí y la gloria está aquí. No, hermanos, no. Eso no es posible. Eso es porque les ha ido tal vez muy duro. Pero hay algo mejor. Y finalmente, hermanos, ¿por qué Dios prueba a sus hijos? Porque somos perfectibles. Versículo 6, versículo 7, por favor, léanlo. Simplemente las pruebas nos hacen mejores.
somos perfectibles, pero por Dios, no por nosotros. Intenta ser bueno, vas a poder. Deja que Dios te moldee, Dios lo va a hacer. ¿Han escuchado esa alabanza del alfarero? ¿Se llama así, la del alfarero, mago? Un día orando le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barro soy. ¿Qué más dice? Así como moldéame, Señor. Se dice uno muy bonito, Señor, yo quiero estar en tus manos, úsame, moldéame, todo. Entonces el Dios le dice, según la canción, sí, así va a ser, pero en el proceso te voy a hacer llorar. Bueno, es la prueba. ¿Por qué? Porque, hermanos, tenemos que ser mejores. La razón por la que Dios manda pruebas a nuestra vida es porque Dios también quiere que seamos mejores. Y uno dice, ¿mejores de qué? Yo veo mi condición, me veo más amolado, yo me veo más enfermo, yo me veo más solo, yo me veo más lo que quieran. Bien le dijo el Señor a Samuel, no mires nada más lo que está enfrente, porque el hombre mira lo que hay solamente frente a sí, pero Dios ve el corazón. Por lo tanto, hermanos, ¿Dios qué quiere? Que cambie nuestra forma de pensar. Para empezar, tiene que cambiar nuestra forma de pensar. ¿Recuerdan ustedes? El Señor le dijo, el Señor en el Sermón del Monte dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, diciendo toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gócense y alégrense. Tiene que cambiar nuestra forma de pensar, porque a veces las presiones no vienen directamente de Dios o de la enfermedad. A veces la presión viene, y digo que los hermanos lo tuvieron que vivir con la persecución de Nerón. A veces la persecución viene, hermanos, de otros, de nuestra familia, dijo Jesús, de los amigos, de los compañeros de trabajo. A veces sí viene la opresión. Y Jesús dijo, porque así persiguieron a los profetas que vinieron antes de vosotros. Entonces, necesitamos cambiar, y por supuesto que cambiamos nuestra forma de pensar a medida que pasamos experiencias dolorosas, decepcionantes. Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Ya se cansaron, hermanos? ¿Cómo le hacen? Yo ya no estoy cansando. El modelo, hermanos, es muy importante. ¿Por qué dijo Jesús? Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ya Pedro también hablará acerca de lo que ustedes están viviendo, otros hermanos lo están viviendo. El ejemplo, padres, nosotros le enseñamos a nuestros hijos cómo abordamos el sufrimiento, cómo abordamos el dolor, cómo abordamos la pérdida, cómo vamos dejándonos moldear por Dios. Nos van mirando otros. Esos otros son en casa la familia. Esos otros son en la iglesia los hermanos. Para Pedro, esos otros son los hermanos que también están pasando por dificultades. Esos otros, para Jesús, eran los profetas. Sí, que vinieron antes de nosotros. Y menciona aquí finalmente, hermanos, en este mismo versículo, la imagen del oro. ¿Cómo se prueba el oro? O se purifica, vamos a llamarlo así. ¿Cómo se purifica? Por fuego. ¿Saben a cuántos centígrados, hermanos,
se purifica el oro? Bueno, le pregunté a una hermana que trabaja con el oro directamente y me dijo que hay diferentes procesos, pero que son temperaturas muy altas, muy altas. Y ella me decía que lo que va a hacer el fuego va a ser dividir. Es decir, para que se quiten ciertos metales del oro, a veces se necesita una mayor temperatura. Y me pongo a pensar, hermanos, que hay diferentes actitudes, pensamientos que no se nos quitan. Pero cuando vienen las pruebas, ¿qué creen, hermanos? Cambia nuestra forma de pensar. Y nosotros que tanto criticábamos a aquel hermano, y ahora ya también nosotros. Yo tanto que decía y ahora me pasó a mí. Pues claro, si no nos diéramos cuenta. A veces me he acercado con personas, no lo veas así, mira, velo de esta otra manera. No, que cómo crees que Dios es santo y no, Dios no quiere eso. Hay un dicho que dice, ¿no?, que en la casa del jabonero, el que no se cae. Hermanos, todos somos pecadores. Y hay de esas cositas, vamos a llamar hasta costritas. Han tenido una costra que se la quieren quitar y está bien pegada a la costra y no se quiere ir. No cuando se bañan, También nuestro carácter tiene actitudes y tiene pensamientos. Y la Biblia, hermanos, pues es el modelo de la vida que nosotros necesitamos seguir. Jesucristo es nuestro ejemplo a seguir. Pablo es nuestro ejemplo a seguir. Él dijo: sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y para eso, hermanos, tendrán que quitársenos ciertas cositas que no salen a veces con un sermón o con una enseñanza, sino tendremos que pasar por una experiencia. ¿Por qué quiere eso Dios de nosotros? Efesios capítulo 5, a partir del versículo 21, cuando describe acerca el apóstol Pablo de cómo Cristo habla hacia los esposos. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella y la purificó para perfeccionársela. Sí, hermanos, Dios nos quiere mejores, no para salvarnos, eso ya está. Así como Cristo amó a la iglesia, le dice al apóstol, el apóstol le dice a los varones: así trata a tu mujer. O sea, no te casas y después dices: no, ya está muy feo, ya no lo quiero. ¿O sí? No dicen nada. Perfeccionándonos constantemente, siendo mejores, así dice, para Él. Cristo, hermanos, nos perfecciona y quiere que seamos mejores personas. Que nuestra vida, hermanos, sea más congruente con la Biblia. Esto es lo que todos debemos aspirar. ¿Tu forma de pensar es congruente con la Biblia? ¿Mi forma de pensar es congruente con la Biblia? ¿Tu forma de actuar es congruente con la Biblia? ¿O solamente los domingos? ¿O cómo es tu relación con Dios? Y no es un castigo, entonces Dios te va a castigar. No, Dios te va a ayudar, o Dios nos va a ayudar a mejorar nuestro carácter. Tienes un carácter que dices: no, yo ya así soy, así nací, y como dijo José, así me moriré. No, aquí no funciona así. Aquí Dios va a trabajar contigo y te va a transformar. De hecho, yo creo, hermanos, que no hay carácter bueno ni malo. Yo creo que hay carácter siempre perfectible. Todos los caracteres, todos. Así como somos perfectibles. En tu forma de pensar, en tu forma de actuar, en tu forma de sentir.
Termino. Las pruebas son una muestra del amor de Dios. Duelen mucho. ¿Nos sentimos a veces tristes o solos? Sí. Pero recuerda las palabras de Jesús. En el mundo vas a tener aflicción. Confía. Confía en mí. Apégate a mí. Yo he vencido al mundo. Hay un libro, hermanos, que se llama Cómo pensar positivamente, escrito por un pastor. Ahorita escapó su nombre, de Vincent Pearls. Este pastor escribe este libro ya por los años 40 del siglo pasado, y el editor el título era Cómo pensar con fe, y el editor le dijo: oye, ¿por qué no le pones mejor Cómo pensar positivamente? Le cambió el título a Cómo pensar positivamente. ¿Por qué? Porque en aquel entonces no se tenía el concepto de hoy, de tú sé positivo y tú acá y te va a venir todo lo bueno. No existía ese pensamiento. Hermanos, el pensamiento positivo viene de la Biblia. El pensamiento de fe viene de la Biblia. Y dice este autor, en una traducción de en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, que Jesús está diciendo esto: en el mundo va a haber aflicción. Yo por mi parte, confiando en Dios, he vencido al mundo. Hermanos, el que está en Cristo, nueva criatura es. Esa transformación, hermanos, no viene de la noche a la mañana. Ya fui al templo, ya regresé igual. O ya regresé diferente. No, sí, vi al pastor, lo saludé y me siento diferente. No, ahorita si me saludan se van a sentir con tos igual que yo. No, hermanos. Dios nos va a cambiar. Y esto es ser hijos de Dios. Pongámonos de pie. Hemos de pedirle entonces a Dios paciencia. Hemos de pedirle a Dios conformidad. Hemos de pedirle a Dios de su Espíritu Santo. Hemos de pedirle a Dios fe. Hemos de pedirle esperanza. Oremos. Y piensa en este momento si estás pasando por alguna necesidad, por alguna dificultad, por un periodo de valle, de sombra, de muerte, de enfermedad, de soledad, de tristeza, de pena, de miedo, de pérdida. Y Dios te recuerda, hay algo mejor. Pero no te está moldeando la sociedad, ni es el diablo, ni está acabando contigo el enemigo. No son las personas, es la mano de Dios. Es la mano de Dios. ¿Te permite avanzar? Es la mano de Dios. ¿Te detiene el camino? Es la mano de Dios. Se llena tu bolsa, es la mano de Dios. Hay carencia en tu despensa, es la mano de Dios. Llega la enfermedad, es la mano de Dios. Te vas de esta vida, es la mano de Dios. Bendito sea Dios, hermanos, que nuestra vida es moldeada por manos amorosas, perfectas. Nuestro Dios es sabio y sabe de que tenemos necesidad. No te sientas defraudado, porque a veces Dios no te responde lo que le pides. Porque lo que tú le pides a veces es no pasar por estas crisis. Pero Dios sabe que las necesitamos. Amado Padre,
por cuántas crisis pasamos y por cuánto dolor y por cuánta tristeza. Sin ti no podríamos avanzar, sin ti no saldríamos adelante. Ayúdanos, ayúdanos. Gracias porque tienes algo mejor para nosotros. Gracias porque no todo termina aquí. Gracias porque lo que nos permites hacer aquí para tu gloria. Gracias, Señor, porque para nosotros el dolor tiene un significado diferente. Alabarte, glorificarte, honrarte. Para nosotros no es lo peor. Ayúdanos a que así sea, Señor. Aunque sé que es difícil y doloroso, pero tú estás en medio de nuestras pérdidas, de nuestras tristezas, para darnos el consuelo. A ti la gloria ahora y siempre en Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén.